Buenas noches, comunidad de Macondo. Nuevo jueves cargado de noticias. Vayan sumándose a esta transmisión que tenemos mucho que analizar. Ecuador celebra la segunda vuelta de las elecciones en algo más de 2 semanas, el 13 de abril, y hoy nos toca hablar de uno de los candidatos presidenciales, del presidente Daniel Noboa, además de acusaciones de utilizar su cargo presidencial y dinero público para hacer campaña, además de poner la seguridad de su país a disposición del Comando Sur de Estados Unidos y ahora también a la de la empresa militar de mercenarios Blackwater, además de subir el índice de inseguridad, el índice de desempleo y de pobreza en su país, a Noboa ahora le salpican acusaciones de narcotráfico, ¿no? ¿Quién se podía haberlo imaginado? El periodista de investigación, Andrés Durán, acusó a la familia de Noboa, que es propietaria de la empresa bananera Noboa Trading, una familia millonaria, una empresa millonaria, de enviar cargamentos de cocaína a Europa camufladas en cajas de bananos. Durán lo hizo con documentos policiales que registran las fechas, los montos y el lugar en el que se decomisaron decenas de kilos de droga escondida entre banano. Hay un presunto responsable de todo esto que está libre gracias a la gestión del abogado de la familia de Noboa, que a la vez compagina su oficio de abogado con el cargo de ministro de Salud de Ecuador. Bueno, Andrés Durán, obviamente, el periodista que destapó todo el escándalo, tuvo que salir del Ecuador por amenazas de muerte. Hoy lo vamos a tener en Macondo y vamos a hablar de lo que logró revelar y de la narcodictadura en la que la gestión de Noboa está convirtiendo a su país. Así que no se pierdan este Macondo, vayan conectándose, no se olviden de que nos pueden dejar los comentarios, vamos leyéndolos todos y suscribirse al canal si les parece adecuado, también apoyarnos con una donación. Vamos a arrancar, bienvenidos. Muy buenas noches, Ina Afino Génova, buenas noches, Marquito Teruggi. Vamos a iniciar, como estaba comentando Ina, con Ecuador. Eh, Antes de darle paso a Andrés Durán, que lo vamos a tener acá en el programa, quiero compartir en el sentido de, a esta altura me parece que es indiscutible que en Ecuador no funciona una democracia, no democracia plena, sino ni siquiera una democracia entre comillas. Son demasiados ya las personas que han tenido que exilarse, ¿no? Por enfrentamientos con el presidente, por sus opiniones. El caso de Alondra es por parodiar una canción, parodiar el himno, ¿se acuerdan? Y tiene que terminar exiliada. Ahora Andrés Durán también. Es medio que impactante, además de lo que ya sabemos que ha surgido de las investigaciones que se han hecho, sobre todo a nivel internacional, de la fiscal Diana Salazar, de la persecución de dirigentes políticos, del asedio e invasión de la Embajada de México, rompiendo con todos los convenios que existen sobre delegaciones diplomáticas. O sea, no hay nada que nos indique que Ecuador es una democracia. Y no obstante, son pocos los países que se han pronunciado, que han dicho algo, que han denunciado lo que sucede en el Ecuador. Digo porque sabemos de realidades regionales muy cercanas que merecen todo tipo de denuncias todo el tiempo. Y bueno, esto también hay que mencionarlo. Y lo digo porque además, efectivamente, en 2 semanas tenemos este proceso electoral y yo espero, no sé ustedes qué creen, pero anticipo que vamos a seguir teniendo cosas que intentan distorsionar el clima electoral y perjudicar, en este caso, a Luisa González. Y puede ser de cualquier tenor. Recordemos que la anterior campaña electoral, la que llevó a Noboa a la presidencia, nada menos que un candidato a presidente fue asesinado durante la campaña. Digo, porque hay que poner todo esto en ese contexto. Bueno, ¿ya tenemos a Andrés? Todavía no tenemos a Andrés. Comentemos un poco de este caso que tiene las particularidades como lo cómico, en cierto modo, de la deriva macondiana de Ecuador. Y cuando digo macondiana, lo digo en este momento casi en un sentido literal y expreso, porque el clan bananero de los Noboa, que no es por casualidad su padre y él, digamos, constituyen la familia
más rica del Ecuador y con más intereses cruzados, tienen cientos de empresas. Pero es la empresa Noboa Trading la que está en la mira. O sea, una empresa directamente vinculada al presidente, en la que se encontró cocaína, y no un kilo, media tonelada de cocaína, ¿no? Camuflada en justamente el producto principal, el que hizo millonario a los Noboa, que es el banano, las bananas. Luisa González, en el debate, que creo que Marco, lo estuvimos comentando con Marco el otro día porque lo había visto en directo, para mí le dio una paliza a Noboa. Pero en este tema hizo mucho énfasis. Hizo mucho énfasis. ¿Cómo va a ser Noboa? El que va a asegurar que Ecuador, que ha entrado en esta onda de criminalidad tremenda, salga de la criminalidad y prometa esta intervención de la DEA o del Blackwater. Si Noboa mismo está relacionado con nada menos que el tráfico de cocaína. Creo que es un punto fuerte el de Luisa, no sé cuánto impacto tendrá, pero antes de que se conecte Andrés, me parece que podríamos debatirlo un poco entre nosotros. ¿Cómo les va, Ina, Leandro, a toda la audiencia? Efectivamente, en el debate el domingo pasado fue presidencial, arrancando la campaña, aunque en realidad las campañas en la actualidad el punto de inicio es más formal, porque casi siempre se está en campaña, habiendo fecha de elecciones. Luisa le tiró en la cara un par de veces la cuestión de la acusación por el contrabando de cocaína escondido en los bananos, a lo cual Noboa, diríamos en su mejor expresión, fingió demencia, pero quedó ahí la acusación fuerte. Y creo que de alguna manera, digamos, lo expone en lo que es una de las acusaciones que se venía, digamos, murmurando, ¿no? Acerca de la posibilidad de que efectivamente Noboa estuviera involucrado en algún tipo de comercio de esta naturaleza. Y lo que se ve ahora es que no solamente eso sería así, sino que, y esto tampoco era impredecible, quien lo denuncia tiene que irse del país, ¿no? Nuevamente un periodista tiene que salir del Ecuador, lo cual se puede ir como haciendo la enumeración, pero hay que, digamos, desnaturalizarlo, porque si cada persona que es incómoda al poder político tiene que salir del país, te da cuenta, digamos, de cómo está viviendo el Ecuador la no democracia, porque evidentemente lo que hay es muchas cosas salvo una democracia, y tiene que ver con el clima ya que estamos a puerta de las elecciones, y la verdad, la impresión, algunos datos, algunas conversaciones dan cuenta de que electoralmente las condiciones de Luisa son buenas. Se vio en el debate, en términos de actitud hasta diría, ¿no? O sea, en un momento lo encaró fuerte a Noboa, y hay posibilidad de que efectivamente pueda romper el techo que tuvo en la última elección Luisa González y que tuvo en la anterior Andrés Arauz. Y eso evidentemente pone nervioso no solo a Noboa, sino al entramado de poderes fácticos que están gobernando el Ecuador, que creo que debe ser el país que ha tenido el proceso de degradación más rápida y más pronunciada de la región. Y digo esto viniendo de Argentina, que si de degradaciones tenemos que hablar, podemos hacer un buen doctorado. Pero si no me equivoco, ya tenemos el invitado en línea para que podamos entrar a fondo en este análisis. Sí, buenas noches, Andrés. Buenas noches. Ahora estamos los tres a la vez. No nos decidíamos. ¿Cómo están? Buenas noches, Andrés. Gracias por acompañarnos en este programa de Macondo. Primero, expresar nuestra solidaridad contigo. Sabemos que has tenido que salir del país a partir de esta denuncia que involucra al presidente y candidato Daniel Noboa. Así que, primero, nuestra solidaridad, y lo que estábamos comentando, no es el primer periodista ecuatoriano ni el primer persona pública en Ecuador que ha tenido que salir al exilio. Otros han pasado también por Macondo y pone en debate la existencia de una democracia ya no plena, sino incluso una democracia en cualquier sentido, porque si cada vez que hay una denuncia se producen amenazas de muerte, necesidades de exilarse, salir del país, incluso de los periodistas, ya merece otro tipo de calificativo. Así que primero nuestra solidaridad. Andrés, ¿de qué trata esta denuncia? Se sabe que hay cientos de kilos de cocaína aparecieron camuflados en bananos o en carga de bananos de una empresa Noboa Trading, pero ¿qué tanto involucra al presidente? Porque la red de empresas de los Noboa es muy grande en Ecuador y habría que precisar que cuánto lo puede estar involucrando a Daniel Noboa.
Bueno, primero que nada, muchas gracias, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a la audiencia. Agradecerles por la solidaridad y, por supuesto, también aprovecho para enviar un saludo desde la hermana República de Colombia a toda mi familia. Este exilio ha sido bastante complicado, bastante difícil, las amenazas han sido explícitas. Quiero informarles que yo formo parte del sistema de protección de víctimas y testigos, un sistema que está a cargo de la Fiscalía General del Estado y que lamentablemente, producto de estas amenazas, pues he sido expulsado apenas 4 días de que se dé la contienda electoral de primera vuelta en Ecuador, lo cual implica varios problemas para la seguridad e integridad física de este servidor que se dirige a todos ustedes. Por otra parte, decirles que en cuanto a la investigación, es una serie de investigaciones, es una serie de documentación que yo he logrado gestionar, que yo he logrado acumular en este tiempo para que obviamente la gente saque sus propias conclusiones. Documentación que tiene una estrecha relación con el tráfico de cocaína directamente a puertos europeos, a Italia, Croacia, más de media tonelada de cocaína que el presidente de la República habría intentado enviar a través de sus compañías y compañías del grupo Novoa y de la familia Novoa. Quiero decir que esto no es cualquier pelo de cochino, como decimos en el Ecuador. Son temas absolutamente graves y delicados y son asuntos que en este momento me tienen en el exilio después de amenazas contra mi integridad física y la de mi familia. Te digo que pertenecen al presidente de la República. Primera cosa que quiero precisar es que la compañía Novoa Trading, que es la que está involucrada en este caso, con una calificación de flagrancia de la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional Ecuatoriana, le pertenece estrictamente a dos personerías jurídicas, a dos empresas más, Inmobiliaria Zeus y Lanfranco Holding. Hace un año atrás, el diario brasileño Folha de Brasil publicó un artículo en el que demostraba que Lanfranco Holding, el beneficiario directo de esta empresa panameña, es nada más y nada menos que el actual presidente de la República del Ecuador, el señor Daniel Noboa Asín. Andrés, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros, también toda mi solidaridad contigo. En todo esto, leía hoy también la investigación que acaba de publicar la revista colombiana Raya, ¿no? Además de los trabajos que sacaste tú, surge como una pregunta, ¿no? A la que supuestamente creo que la familia Noboa puede aferrarse, que pueden ser casos aislados, ¿no? Porque se habla pues de un caso en 2020, de un caso en 2022, pues un cargamento en Italia. Eh, mm, ¿Cuela esta argumentación? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué nos lleva a pensar que se trata de algo sistemático y que efectivamente con participación de la familia Noboa? A ver, me gustaría precisar algunas cosas que yo creo que son importantes como para ir identificando, digamos, el procedimiento incluso de la propia investigación en sí misma. Yo esto lo empiezo a investigar desde finales de 2023, exactamente en el contexto de la muerte cruzada, que es un concepto que se utiliza en el Ecuador cuando se dio la disolución de la Asamblea Nacional o el Congreso, que es la función legislativa. En ese proceso de disolución que le costó la cabeza al presidente o al expresidente de la República, Guillermo Lasso, yo identifico que ya básicamente los puertos del Ecuador estaban absolutamente secuestrados por las bandas delictivas. Y cuando yo digo bandas delictivas, hablo y me refiero a grupos de delincuencia organizada que tienen una relación muy estrecha con cárteles mexicanos y con cárteles colombianos. En ese proceso identificamos una vulnerabilidad muy seria dentro de los puertos ecuatorianos. Datito perturbador. Todos los puertos ecuatorianos están absolutamente privatizados. Otro datito perturbador. El giro de negocio de la familia Noboa, es decir, toda la estructura de negocio de la familia Noboa está abocada a la exportación de banano. Y aquí el argumento que ellos pueden utilizar es, lo siento mucho, pero me contaminaron, yo soy inocente. Vamos a ver, dijo. El contenedor que sale desde la hacienda tiene un control y una trazabilidad.
El control y la trazabilidad se aplica en dos instancias. Hay un dispositivo que se llama recorder que guarda la refrigeración del contenedor que traslada el banano que va a ser exportado desde el puerto ecuatoriano. Es decir, que cada vez que se abre o se cierra ese contenedor, la refrigeración disminuye o aumenta. Esos picos están registrados en un soporte que tiene tranquilamente control y trazabilidad las 24 horas, los 7 días de la semana, hasta que llegue al puerto donde se planeó la exportación de la carga de banano. Es decir, que por ese lado se puede identificar cuándo se produjo la famosa contaminación a la que apelan varios exportadores de banano. Sobre todo, lo que puede decir el gobierno nacional respecto de esto. Es el primer indicador de trazabilidad y dicho sea de paso, la Fiscalía nunca aplicó técnicas de investigación para identificar quién es el verdadero responsable. Segunda cosa, la hacienda que embarca el banano, que utiliza el transporte para movilizar dicho banano, es a través también, tiene un mecanismo de control y de trazabilidad, que es el GPS. Es decir, el trailer paró en algún pueblo, si paró a 20 minutos, a 15 minutos, a 10 minutos del lugar de la embarcación, tranquilamente se puede identificar eso. Pero resulta, qué casualidad digo yo, o qué causalidad, mejor dicho, que no se hicieron ninguna de esas pericias. Es decir, no se logró establecer la verdadera responsabilidad en donde se produce la supuesta contaminación. ¿Ya? A esto agreguemos de una nueva variable que yo creo que esclarece bastante el asunto. No es que la compañía que pertenece a la familia Noboa contrata la transportación y el traslado de las cajas de banano. Esos son dueños de la siembra, son dueños de la cosecha, son dueños de las haciendas, son dueños de las cajas, son dueños de la marca que es etiquetada en la caja y que tiene un registro de propiedad intelectual. Son dueños de los códigos de exportación, son dueños de los contenedores, son dueños de los trailers, son dueños de los canchones donde se deposita el contenedor, ¿sí? Y adicionalmente a todo eso, manejan los puertos. ¿A través de qué? A través de la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional. Otro dato perturbador, queridos colegas. El presidente de la República invirtió en el año 2024 en la principal unidad de la Policía Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos nada más que $5,700 de presupuesto. Con $5,700 de presupuesto se está combatiendo a las mafias y al crimen organizado en los puertos ecuatorianos. Díganme si esto no es una locura. Díganme si esto no es una complicidad. Díganme, por favor, si esto no demuestra una serie de omisiones sistemáticas que compromete a la familia del presidente de la República. Andrés, gracias por estar en Macondo. Te escuchaba recientemente y te referías a la imagen de un país secuestrado. Sé que estuviste investigando, además de este caso, temas como la mafia albanesa, tramas de corrupción. Si podrías desarrollar un poco el concepto de país secuestrado, uno pensaría secuestrado por grupos de poder, grupos de facto, pero me parece interesante de cara a comprender en qué situación está el Ecuador, donde, siguiendo tu investigación, llega hasta la cúspide, ni más ni menos que el Poder Ejecutivo. Pero ¿qué significa, qué es que el país esté secuestrado? Bueno, nuevamente gracias por el espacio. Quiero insistir en esto porque realmente en el Ecuador vivimos una censura increíble. Los grandes medios de comunicación no se han hecho eco de esta investigación y a mí me llama poderosamente la atención. Como decimos en el Ecuador, están enconchavados, forman parte de la misma gallada. De acá que en Colombia han dado réplica a varios de los contenidos que yo he publicado. Agradecer públicamente a la revista Raya, a los colegas colombianos, a nuestros hermanos colombianos por haberme recibido también pese a esta situación. Pero contestando puntualmente tu pregunta, quisiera decirles lo siguiente. Eh, a diferencia del caso colombiano, a diferencia del caso mexicano, yo considero que el Ecuador tiene que ser un caso de estudio de aquí durante muchos años. En apenas 5 años, Marco, en apenas 5 años, nosotros pasamos de ser el segundo país más seguro de América Latina a ser el país más violento de la región, con una tasa de homicidios de 46 por cada 100.000 habitantes.
llegamos a tener 65 por cada 100.000 habitantes. O sea, esto es inédito, esto es paradigmático en la historia de América Latina. Y la otra gran diferencia que tenemos es por qué esta aceleración en el proceso de descomposición y violencia que vive el país. Por algo muy simple, a diferencia de México y Colombia, insisto en esto, nosotros ofrecemos una bondad adicional al crimen organizado y a sus operaciones. Y es la moneda. Esto quiere decir que es un país que facilita el lavado de activos. De hecho, en el caso que tú bien citas de la mafia albanesa, aparecen bancos. El Banco de Guayaquil, que pertenecía al expresidente de la República, Guillermo Lasso. El Banco del Litoral, que pertenece a la actual familia presidencial de Daniel Noboa. Yo sostengo que existió un acuerdo de mafias para la transferencia del poder político. Y esto es extremadamente grave porque resulta que las mismas personas que ya no son tan involucradas con miembros cercanos de su entorno familiar, sino a través de sus propias compañías y a través de su política pública por omisión, están hoy manejando la política de seguridad del Estado ecuatoriano. Podemos tener resultado diferente a lo que ya viene viviendo el país. Mes de enero y febrero fueron los meses más violentos de la historia del país. Más violentos. En apenas un mes nosotros tuvimos 1.050 asesinatos. En apenas un mes. 1.050 asesinatos. Esto demuestra, ratifica, que el Ecuador está absolutamente secuestrado. El concepto de secuestro del Estado y del país en general tiene que ver con la captura de las bandas delictivas, del crimen organizado, de los grupos de delincuencia organizada, en la toma de decisión política. De hecho, el caso de la mafia albanesa, el caso conocido como el León de Troya, demostró, ratificó y confirmó que las mafias fueron capaces de poner ministros de Estado para desregular algo que se conoce en el Ecuador como el sistema de control bananero unibanano. De hecho, en Italia, en España, en Alemania, en Europa en general ya no saben qué hacer con la principal capital de exportación de cocaína que hoy por hoy es el puerto de Guayaquil. No saben qué hacer, pero yo sí sé, por una cuestión muy particular, la desregulación, la desinstitucionalización del sistema de control bananero ha facilitado y ha permitido que hoy el Ecuador no solo exporte o sea el principal exportador de banana en el mundo, sino que nuestra banana va con sorpresa incluida. Y esa sorpresa incluida es absoluta responsabilidad del Estado y del gobierno ecuatoriano. Y de dos gobiernos en concreto, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Andrés, hemos analizado en otras oportunidades también acá en Macondo esa caída en la violencia o en la criminalidad que ha tenido Ecuador en los últimos años, que es sorprendente, que es de hecho un caso de estudio, y que vos estabas señalando. Pero quiero preguntarte, en este contexto, ¿qué observas, qué perspectivas tienes del proceso electoral que se va a suscitar dentro de unas semanas? ¿En qué condiciones de seguridad llega ese proceso electoral? Porque el último estuvo empañado por el magnicidio de uno de los candidatos y ahora, bueno, faltan 2 semanas y uno no se sorprendería si pasaran cosas raras en el Ecuador. Por eso quiero preguntarte cómo ves esto, qué es lo que ves vos de ahora en las semanas que vienen. Quiero insistir en esta idea. El Ecuador es un caso de estudio, es un caso paradigmático por la descomposición en tan poco tiempo. Y esto obedece claramente a que el Estado ecuatoriano abandonó sus competencias. Dejó que se autorregule el sistema, sobre todo el sistema de seguridad pública. Y cuando yo hablo de autorregulación, es decir, básicamente ha permitido que sean las bandas delictivas las que pongan ley y orden. Centros penitenciarios completamente secuestrados por bandas delictivas. Digo, el sistema penitenciario del Ecuador no es manejado por el Estado ecuatoriano, es manejado por la banda delictiva de los choneros, de los lobos, de los tiguerones, de los lagartos, de los chone killers y de tantos grupos de delincuencia organizada que tienen una clara articulación con otros cárteles a nivel de América Latina. Entonces esto es extremadamente preocupante. A eso sumemos la escasa inversión del Estado ecuatoriano, recortes presupuestarios en cuanto a Policía Nacional, en cuanto a Fuerzas Armadas, funcionarios públicos involucrados con las mafias y el crimen organizado, como es el caso
incluso denunciado por el propio embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. Michael Fitzpatrick nos fue diciendo en nuestra cara, a todos los ecuatorianos, señal abierta, nos fue diciendo, ¿saben qué? El Ecuador tiene narcogenerales, tiene narcofiscales y tiene narcojueces. Y no pasó absolutamente nada. De hecho, yo soy el primer ecuatoriano y el primer periodista que puso una denuncia penal ante la justicia ecuatoriana por el presunto enriquecimiento ilícito de estos oficiales de la Policía Nacional, específicamente 4 generales que estuvieron involucrados en el ocultamiento del informe León de Troya. Incluso han tenido patrimonios Andrés, superiores a los 2 millones de dólares. Esto realmente golpea a la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Andrés, estabas hablando precisamente de todo ese proceso de descomposición del Estado ecuatoriano. Nosotros también en este programa pues lo hemos venido siguiendo un poco. Y te quería preguntar si ves posible que haya algunas consecuencias a raíz de esta denuncia, a raíz de lo que destapaste, porque bueno, en el caso de Lazo al final pues ejecutó la muerte cruzada para evitar el juicio político, pero se acabó, digamos, su carrera de presidente, ¿no? Tuvo que convocar elecciones precisamente pues por vínculos con el narcotráfico. ¿Es posible que suceda algo así con Novoa? Y en caso de que no, ¿qué es lo que ha cambiado en este tramo que ha sido muy corto para que no sea posible y para que se sienta tan impune, ¿no? Incluso de decir en pleno debate presidencial a Luisa que no, es mi familia, pero no, no pasa nada, no tengo ni idea de qué es esto. Mi querida y estimada Ina, yo soy escéptico, la verdad. Y no soy escéptico porque sea opinión, porque quiera aplicar mi subjetividad, porque yo considere que, no sé, las palomas son blancas. No, no es eso. O sea, es porque la evidencia empírica demuestra todo lo contrario. ¿Y cuál es la evidencia? El país está secuestrado. Mira, el caso Novoa Trading es solo la punta nada más del iceberg. Ahí están involucrados ministros de Estado, ministro de Agricultura, el señor Franklin Danilo Palacios Márquez. Ahí está involucrada la fiscal general del Estado, la señora Diana Salazar Méndez. Ahí están involucrados asambleístas que hoy han sido electos por el movimiento ADN. Ahí está involucrada la presidenta nacional del movimiento ADN, la señora María Beatriz Moreno Heredia, conocida en el bajo mundo como alias La Bachita. Sí, ahí está metida toda una estructura delictiva que ha secuestrado al Estado ecuatoriano. Y cuando yo sostengo algo y digo estructura delictiva es porque tengo documentos que acreditan lo que yo estoy diciendo. No es una valoración, no es una subjetividad, no es una opinión. Se ha dicho en función de papeles y documentos, de una serie de gestión documental y de una serie de gestión testimonial. Lo que hicieron con el, insisto en esto, si la señora fiscal Diana Salazar y la justicia ecuatoriana o el presidente de la República quisieran realmente cambiar algo, cambiarían el sistema de control bananero y banano. Sino porque la Organización de Naciones Unidas nos dice a nosotros en la cara que toda la cocaína que produce Colombia y Perú, el 70% de esa cocaína está saliendo por el puerto de Guayaquil y por los puertos ecuatorianos. 70%. Hicieron el decomiso más grande de la historia del país en Vinces, una ciudad de la costa ecuatoriana, y el segundo más grande de la historia del mundo, solo detrás de un caso mexicano. Entonces yo insisto en esto. Yo soy muy escéptico de lo que pueda suceder en el país. Más bien quiero solicitarles, extenderles la invitación para que puedan también ser partícipe de esto y colaboren con investigaciones que nos permitan a nosotros, los ecuatorianos, ir identificando realmente cuáles son las prácticas políticas, los vínculos y los nexos de políticos ecuatorianos, presuntos nexos, con el crimen organizado. Y digo que esto es importante porque realmente los medios de comunicación están enconchavados. Les ha costado tanto emitir una alerta sobre el exilio de este periodista. Les ha costado tanto hacer una cobertura sobre el exilio de este periodista. Y el calificativo más fácil, es que es correísta, es borrego. Y no merece la cobertura. O sea, esto no se trata de Correa o de anticorrea. No se trata ni de que seas correísta o que seas anticorreísta. Se trata de la vida, la subsistencia de los ecuatorianos.
Yo quizá tuve la oportunidad de salir de mi país. Hay miles de personas que no han tenido la oportunidad de salir de su país. Y cuando crucé por Rumichaca, me topé con unas historias de vida desgarradoras. Gente del puerto principal del país, Guayaquil, que han tenido que huir de sus localidades por las famosas vacunas, que son extorsiones que se están aplicando en la ciudad, en el puerto principal del Ecuador. Entonces yo pregunto, ¿qué ha hecho el presidente de la República al respecto de esto? Absolutamente nada. Por el contrario, han ejecutado recortes presupuestarios. Y es más, a mí me parece hasta muy simpático porque esto lo topó la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, en medio del debate presidencial. Y le pregunta directamente al candidato presidente Daniel Noboa, le dice, responda usted si tiene nexos con la compañía Noboa Trading. Palabras más, palabras menos, permítame parafrasear. Y resulta que el señor responde y dice, no, pero sí tengo familia. Le quiero contar al presidente de la República y a ustedes, queridos colegas, que ahí metió las de andar. ¿Por qué razón? Porque en términos jurídicos, y si hubiese estado mejor asesorado, en términos jurídicos, la compañía pertenece a dos empresas, dos personas jurídicas. Lanfranco Holding, domiciliada en Panamá, e Inmobiliaria Zeus, domiciliada en el Ecuador. No está la familia. Pero él acaba de hacer algo que los juristas, los abogados conocen como confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, acaba de confesar que la familia sí está involucrada en el tráfico de la cocaína. Y lo mejor de todo esto es que apenas hemos comenzado, porque se viene una serie de entregas y documentales, o gestiones documentales, donde nosotros vamos a exponer con absoluta claridad todas las irregularidades en las que está involucrado el presidente de la República, incluyendo incluso, valga la redundancia, el caso, por ejemplo, del ministro de Salud. Resulta que el único procesado es una persona que facilita los trámites aduaneros. Un sencillo obrero que facilita los trámites aduaneros. En los tres casos es el único procesado. Y en el segundo caso del año 2022, cuando el presidente no era presidente, sino diputado o asambleísta por la provincia de Santa Elena, si él dice que no tiene nada que ver con la compañía Noboa Trading, ¿por qué solicitó pues a su asesor 1 que sea la defensa técnico-jurídica de la persona, del único procesado en este caso? Si él no tiene nada que ver con la compañía Noboa Trading, ¿por qué este asesor jurídico termina defendiendo al único procesado? Dato perturbador. La persona que termina defendiendo a este único procesado, en ese momento asesor de Daniel Noboa, es el actual ministro de Salud, el señor Edgar José Lama Bombúfal. ¿Casualidad? No, son causalidades, porque las estructuras narcodelictivas están gobernando el Ecuador. Para ir cerrando, Andrés, ¿cómo ves en este contexto el anuncio que hizo el presidente Noboa de un acuerdo con la compañía privada estadounidense Blackwater, lo cual presupondría cederle parte de la seguridad del territorio nacional o parte de las competencias que debería ejercer el Estado? ¿Cómo enmarcás esa pieza del rompecabezas en el contexto de un Estado que está secuestrado por los grupos criminales? Porque de alguna manera es como cederle a un otro, en este caso una empresa privada, parte de la descompuesta seguridad del Ecuador. Como lo vería cualquier colombiano, argentino, ruso, español, no sé, boliviano, que ama su país y que respeta la soberanía y que cree en sus entidades de seguridad ciudadana. O sea, me parece que contratar a mercenarios, porque no lo digo yo, lo han calificado ellos mismos a estas personas como mercenarios para que les ayude a solucionar sus problemas de seguridad, los problemas autoinducidos en materia de seguridad, me parece que es un craso error y que demuestra que no tienen la capacidad para gestionar y solucionar absolutamente nada en el país. O sea, esto no se trata de ideologías. Vamos a ver, por ejemplo, si en Rusia Putin termina contratando a mercenarios para solucionar sus problemas de seguridad internos. O vamos a ver si en Estados Unidos Trump termina contratando a mercenarios para solucionar sus problemas internos de seguridad. O cualquier país soberano del mundo. O sea, esto es una locura. Y miren, yo quiero ser claro con esto, porque
Se ha dicho que hay que buscar ayuda y apoyo internacional. Está bien la ayuda y el apoyo internacional. ¿Y por qué no articulan con la Europol? ¿Por qué no hablan con la Guardia Española? ¿Por qué no hablan con la Policía Antimafia de Italia? ¿Por qué no intercambian información? ¿Por qué no permiten que se establezca la trazabilidad en los puertos, los controles? ¿Por qué no dicen militarizar, por ejemplo, los puertos privados en el país? ¿Por qué no fortalecen los presupuestos de la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional Ecuatoriana? ¿No les parece más sencillo eso que terminar pagando millones de dólares a mercenarios? Es que es algo ilógico. Y lo más triste de todo esto es que detrás de esas aseveraciones hay un blindaje de las instituciones que garantizan la fuerza pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que están manejadas por personas que tendrían muy graves vínculos con la mafia y con el narcotráfico. Entonces, yo lo leo como creo que cualquier ciudadano lo tiene que leer, o sea, no se está respetando la soberanía del país, pero más allá de la soberanía del país, es algo que le corresponde al Estado ecuatoriano solucionar, porque tiene sus instituciones y cuerpos especializados para combatir la mafia, en un sistema de coordinación e intercambio de información. Es tan lógico como eso. Pero acá se contratan y se compran chalecos de cartón y se dicen, no, no son chalecos de cartón, realmente son chalecos antibala, no importa que no cumplan con las normas internacionales y mandan a morir a policías y a militares de tropa, porque no son los oficiales los que ponen los pechos a las balas, son los de tropa, ¿sí? Y adicionalmente a eso, terminan contratando con empresas que tienen vínculos con organismos u organizaciones paramilitares. Y no lo digo yo, lo dijo la policía colombiana. Entonces, insisto en esto, y esto es incluso ya un planteamiento hipotético en función de todo lo que he logrado recopilar. El Ecuador está siendo una especie de laboratorio, de ensayo, ¿sí? Y que está prestando todas las posibilidades para que se pueda mezclar el crimen organizado, con fuertes elementos de tráfico de cocaína, de almacenamiento, de bodegaje, caletas enormes y gigantes, sobre todo en la provincia de Los Ríos, y adicionalmente esquemas de lavado de activos, donde hay muchísima plata, millones de dólares en juegos, y sobre todo con el sistema financiero privado del país. Yo hasta el sol de hoy, y creo que la mayoría de ecuatorianos estamos esperando una respuesta del expresidente Guillermo Lasso. ¿Por qué el Banco de Guayaquil estuvo involucrado con la mafia albanesa? ¿Y cuántos millones de dólares receptó del crimen organizado? Incluso de la propia mafia italiana. Muchas gracias, Andrés Durán, por habernos acompañado en Macondo, por este panorama que has compartido con nosotros y con la teleaudiencia. Te mandamos nuevamente nuestra solidaridad y nos mantenemos en contacto y a la espera de las nuevas entregas y de la información que vaya surgiendo en este contexto, que es un contexto tan importante para el Ecuador, porque además hay un proceso electoral que no podemos soslayar y que en poco más de 2 semanas puede terminar con la presidencia, de hecho, de Daniel Noboa, sí, en el caso de que Luisa González, como indican las encuestas, obtuviese la victoria y se respetara, por supuesto, esos resultados electorales. Gracias, Andrés, y esperamos que prontamente puedas volver al Ecuador en condiciones de seguridad. Agradecerles a ustedes, estimados y queridos colegas, gracias a Macondo por la oportunidad de dirigirme a su audiencia y decirles finalmente que desde acá abrazo muy fuerte a mi familia y responsabilizo al gobierno nacional, al Estado ecuatoriano y al presidente Daniel Noboa si algo llega a suceder con mi seguridad, con mi integridad física y la de mi familia. Un abrazo fuerte. Abrazo fuerte, Andrés. Muy fuerte. Vamos al corte y... Es muy fuerte lo que está sucediendo en Ecuador. Tenemos que alzar esto y la voz para denunciarlo, por supuesto. Ojalá los periodistas de América Latina estén al tanto de lo que está sucediendo porque es realmente fuerte lo que está pasando. Vamos al corte, volvemos con Venezuela. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que
¿Resuelve misterios? Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. ¡Ay! También me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Usalas para todo. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? ¿Para qué contamos con la cercanía de 40 centros médicos? ¿Para qué encontrás los mejores médicos del país en cada uno de esos centros? ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad con acciones pensadas para acompañar la tercera edad? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología, los mejores beneficios en 1727 emergencia móvil y equipamiento de última generación? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros beneficios y afiliate a CASMU por el 1444 o en casmu.com.uy. CASMU, nos une la vida. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. A Macromercado, cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado, cuanto más compras, menos pagas. Volvemos con Macondo y vamos a cruzar a Estados Unidos e irnos a Venezuela, porque esta semana el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que, si estamos acostumbrados a las políticas de sanciones y bloqueos de Estados Unidos, esto lo lleva un paso más allá. Vayamos por partes como para entender un poco de qué se trata, porque incluso algunos medios, como el medio Bloomberg, lo calificó de una nueva arma de guerra comercial. Resulta que el presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva donde dice que a partir del 2 de abril, que es el día en el cual Trump va a anunciar un conjunto de políticas arancelarias, se podrán aplicar 25% aranceles a toda la economía de un país si tiene una empresa que comercie con petróleo venezolano. Hasta el momento lo que había era sanciones sobre la industria petrolera venezolana, sanciones sobre empresas privadas que comerciaran con la industria venezolana, o sea, PDVSA, pero esto escalaría a el conjunto de la economía. Él dice todos los productos. O sea, si hay una empresa uruguaya que hace comercio con PDVSA, toda la economía de Uruguay quedaría sancionada con 25% de aranceles en los productos exportados a Estados Unidos. Y esta decisión, porque por ahora es un puede ser, va a ser y va a recaer centralmente en el secretario de Estado, que es Marco Rubio. O sea, el sector más duro, más radical, más anti-Venezuela y anti-Cuba que hay adentro de la administración de Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos hay sectores que para con Venezuela tienen una mirada más pragmática de negocios y sectores que incluso los han llamado los crazy Cubans, los cubanos locos, que son los de Florida, encabezados por Rubio, que son la línea más dura de todos. Entonces, esto quiere decir que a partir del 2 de abril, Rubio va a anunciar qué países quedan bajo política arancelaria por comerciar con el petróleo venezolano. Claro,
hay una lista de países que son los principales importadores de petróleo de Venezuela. En primer lugar está China, en segundo lugar está la India, y en un cuarto lugar, si no me equivoco, está España, que de hecho en España está habiendo repercusiones, sí. porque Repsol... Rusia también Repsol se encuentra está... entre esos países. Pero lo más curioso es que Exacto. entre esos países también se encuentra Estados Unidos, entonces se deberían imponer aranceles a sí mismos, ¿no? Que está la Bueno, derivada de la petrolera Chevron, que le fue revocada la licencia, pero la petrolera ha pedido prolongar sus actividades hasta finales de mayo, entonces si extienden sus operaciones, estaríamos hablando de que Estados Unidos importa el petróleo venezolano dentro de ese plazo en el que ya empieza a amenazar a otros países con ese arma que efectivamente dices también empezó a utilizar, que son los aranceles secundarios. Entonces no está claro cómo se los va a imponer a sus propias empresas, porque entiendo que en el año 2023 o entre 2023 y 2024 importaron unos 7 millones de barriles de Venezuela. Sí, está en unos 250 diarios, más o menos un cuarto de la producción de PDVSA que tienen producción conjunta. Antes de pasarle la palabra a Leandro, ¿qué es lo que uno percibe? Que efectivamente le prolongaron la licencia para cerrar las operaciones a Chevron hasta el 27 de mayo, en lugar del 3 de abril, o sea, tiene un mes, casi 2 meses más para ir cerrando operaciones, pero que el argumento que se venía utilizando de cuidado, que si se va a Chevron llegan otras empresas, estaría siendo contrarrestado por la amenaza arancelaria. Esto quiere decir, Chevron no operaría más desde fin de mayo, pero con esta orden ejecutiva, ¿quién se va a animar a ir a ocupar el espacio de Chevron o a ir a invertir a Venezuela si el resultado es que puede conllevar una política de sanciones del 25%, no para la empresa, sino para el país de origen? Lo cual en realidad pone la decisión incluso en el propio presidente de ese país, porque la consecuencia va mucho más allá de la empresa. Entonces, si esto se aplica así, que no está claro y hay que verlo, es una política de aislamiento económico brutal, que no sé si se ha visto algo de esta naturaleza. La verdad que yo hace bastante que vengo insistiendo, desde que comenzaron las negociaciones entre Rusia y los Estados Unidos, en que me da la sensación de que la estrategia de Donald Trump es: voy a concentrarme en América, más allá de la guerra contra China, la guerra comercial. Este es mi patio, voy a controlar esto, ¿no? Una cosa de hiperagresividad, de controlar América Latina como zonas de influencia. Es lo que algunos analistas dicen: bueno, volvimos a la política de zonas de influencia. Va a haber una zona de influencia rusa, una zona de influencia de los Estados Unidos que la quieren preservar. Eso, por un lado, para explicar la parte geopolítica de sus decisiones, que, como vemos, tienen este tipo de componentes claramente imperiales. O sea, ya acá no hay ningún tipo de cosa edulcorada. Hay una empresa de tu país que negocia con petróleo venezolano a 25% de aranceles, te destruye la economía de tu país. Porque esto tiene un impacto grande sobre la economía del país, ¿no? Pero revestido también de una cierta estrategia económica, la geopolítica, porque él también ha amenazado con ponerle 25% a todo el mundo. Ya vimos lo que ha sucedido con Canadá y México, y ahora pasa con el tema de las autopartes, de todos los autos que se fabriquen afuera, pero resulta que Canadá y México quedarían por fuera por ahora, pero que hace temblar la industria automotriz de muchos países del mundo, porque es un mercado muy importante los Estados Unidos, tiene un poder de fuego muy grande, es un imperio. Pero es así, desatado. Ahora bien, cuando llega a la práctica, y lo tiro acá como para que reflexionemos. Fíjense lo que sucede ayer o anteayer con el caso de Jamaica, ¿sí? Que ustedes saben que además de la política con Venezuela, está la política que Marco Rubio, que es uno de los Cuban Crazy, efectivamente es con todo lo que puede hacerse para asfixiar a Cuba, y entre ellos el programa médico cubano, que tiene miles de médicos por todos lados. Entonces ellos acusan de que es esclavitud, tráfico de personas, toda una estupidez que además cae cuando uno empieza a mirar cuáles son los contratos concretos o los acuerdos concretos que existen, que ha habido programas como Mais Médicos en Brasil, que ha tenido un despliegue de 11.000 médicos. Para tener una idea de las nociones, lo hay en México, pero además tienen este problema que por eso les decía, mencionemos el caso de Jamaica. Andrew Holness, primer ministro de Jamaica, le dice: acá tenemos un problema, señor Rubio, se lo dice en la cara además.
El sistema de salud jamaiquino tiene un déficit total de médicos. Y sin los cientos de médicos cubanos que hay en este momento, no se puede sostener. No podemos renunciar a esos médicos. Se dice, si quieren analizamos el contrato concreto de la realidad de Jamaica, acá no hay ningún esclavismo, todos cobran su salario, se respetan todos los derechos. Entonces, ese que además escaló la prensa este tema rápidamente, hizo que Marco Rubio dijera, bueno, vamos a analizar el caso concreto de Jamaica y cómo se aplica en este caso el programa de los médicos cubanos. Pero este tema, esto que salta en Jamaica, les puede saltar en decenas de países donde se quiere introducir este tipo de criterio, ¿no? Porque ahí querían quitarle las visas a todos los que estuviesen involucrados en ese tipo de acuerdos, incluyendo jamaiquinos. Entonces, cuando se vaya a aplicar el criterio el 2 de abril, ¿sí? Vamos a ver, porque hay muchos países, no sé cuántos son en este momento, pero hay países que compran petróleo venezolano o que les resulta una buena opción. Pero incluso en los Estados Unidos hay empresas, como sabemos esto que sucede con Chevron. Entonces, hay una amenaza. Pero eso se probó un poco, Lean. Eso se probó en el caso de las sanciones contra Rusia. Si se acuerdan, en un momento dado intentaron establecer el tope al precio del petróleo ruso. ¿Y qué pasó? Que el petróleo ruso siguió fluyendo. Lo que pasa que los buques que lo llevaban tenían banderas de cualquier país del mundo que no fuese Rusia. Entonces, tú recargas en un puerto de Barbados, le pones la bandera de Barbados, te lo recompra alguien más. Entonces, eso es lo que los medios llamaron, no sé si no me equivoco, flotas fantasmas o una cosa así. Entonces, han estado operando bajo este régimen bastante tiempo. Creo que al ser aliados de Venezuela y ya es un mecanismo que está estudiado, lo cual, claro, no impide que sea complejo a la hora de realizar, pero vamos, que existe ya se descubrió. La orden ejecutiva dice contra las compras regulares o irregulares. Irregulares refiere justamente a eso que decís, Ina, que son las triangulaciones para ir perdiendo el origen Ya, y que pero no se sepa de dónde viene. anda a averiguar Lo que las pasa es compras que irregulares. eso estamos de acuerdo. ¿Cuál es el impacto que acarrea eso? Es que son, digamos, lo que te piden es más, lo que cobras es menos, y entras en circuitos de una opacidad que, digamos, incentiva lo peor de lo que tenés adentro. Y yo creo que ahí, eso por un lado, y por el otro lado, estaba justamente estudiando en Colombia, que están viendo la posibilidad de importar gas de Venezuela. El gas quedó afuera, aunque originalmente Trump lo dijo, y ahora están viendo si hacen o no la inversión. Porque el problema es que es un país que queda en una zona de zozobra permanente, donde es muy difícil que pueda recuperarse, porque ¿quién va a hacer inversión de mediano plazo en una situación así? Quiero decir, no es que la economía venezolana se va a hundir, pero la posibilidad de volver a tener cuerpo, volumen, exportaciones, que eso estabilice la moneda, ese proceso de recuperación, así parece como, no sé si imposible, pero muy difícil. El discurso del gobierno es tenemos con qué, porque la economía venezolana, etcétera, etcétera. Fácticamente quiere decir que es muy difícil que vengan inversionistas, y eso sí me parece que tiene, digamos, un tope, ¿no? Aplasta la posibilidad de crecimiento e incluso afecta a la inflación interna, porque si te empezás a tener menos dólares, empieza a subir de nuevo respecto al bolívar, empieza la dinámica inflacionaria. Quiero decir, en el fondo es continuar con la lógica de yo no sé si Rubio y ese sector de los crazy cubans están vendiendo a Trump el hecho de que efectivamente, apretando mucho, esta vez sí van a hacer un cambio de régimen. Entonces, sí, lo que me parece es que una carta que termino con esto, como ha disminuido el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, creo que le están diciendo, mirá que apretamos y en realidad, en términos migratorios que tanto te preocupa Trump, muchas consecuencias no tiene, porque el flujo se está deteniendo, o por lo menos frenando, y lo que vimos la semana pasada, de las deportaciones de venezolanos a El Salvador, ¿quién va a cruzar a Estados Unidos en estas condiciones? Si cruzar a Estados Unidos puede significar que terminás en un pozo en El Salvador, y bueno, tampoco la gente es loca, digamos, ¿no? Está necesitada, pero esa si es ese es otra el precio también de que es cruzar, muy curiosa. Digo, el tema de los migrantes, que bueno, pues encaja un poco dentro de esta
dentro del modus operandi de esta segunda administración de Trump, porque ahora mismo la justificación para imponer esos aranceles contra Venezuela y los aranceles secundarios no es que violen las elecciones, no es que aquí tenemos a un presidente legítimo que es Juan Guaidó que impusimos nosotros, sino que ahora dicen que Venezuela les mandó a delincuentes, pero están hablando de migrantes que salieron dentro de ese éxodo venezolano que generaron las políticas de la primera administración de Trump contra Venezuela hace muchísimos años, ¿no? Empezaron desde 2017, estamos viendo esas caravanas y entonces eran perseguidos por Maduro y hoy resultan que son delincuentes. A ver, obviamente dentro de estas centenares de miles de personas que salieron, pues habrá algún malandro, como le dirían en Venezuela, ¿no? Pero está el tema de la criminalización de la migración venezolana que tocamos ya la semana pasada, que salta mucho a la vista, ¿no? Como el argumento para ejecutar todas estas políticas. Cuando ya otros no han funcionado, ¿no? Y Marco, yo quería aportar un punto de vista que supongo que compartimos. Es tratar de estrangular la economía como lógica de gestionar los procesos políticos que te adversan, que lo viene haciendo Estados Unidos con Cuba hace 60 años, y ha destruido la economía. Vamos a ser claros, no es que no tiene efectos tremendos desde el punto de vista de la economía. Y cuando existía el campo socialista se compensaban de una manera, pero después ya no. Entonces, cualquiera que conozca Cuba sabe que esto ha generado un deterioro sistemático al que la revolución se enfrenta como puede. Pero también, por supuesto, ha incrementado los flujos migratorios, en ese caso, emigratorios. Si vos aplicás más sanciones a Venezuela y perjudicás todavía más la economía, como ya sucedió en los últimos años, obviamente eso va a generar nuevamente flujo migratorio, más emigración, y también un coro de periodistas, analistas en América Latina, en el mundo, diciendo ¡ay, qué desastre Venezuela, a dónde lo llevó el socialismo del siglo XXI! Pero cualquiera que analiza eso con dos dedos de frente se da cuenta que todos los errores que se habrán cometido tienen, de todas maneras, un impacto que es francamente inferior al proceso de sanciones, que es sin duda lo determinante. Lo que esto lleva, esta lógica que está introduciendo Trump, es a la aplicación ya no extraterritorial, como era el caso del bloqueo de la ley Helms-Burton en el caso con Cuba, sino una aplicación que es extraterritorial y abarcativa de las naciones, porque no se dirige ni siquiera a las empresas, aquellas, ¿se acuerdan cómo eran las leyes tipo Helms-Burton? O sea, las empresas que negocien con partes o cosas cubanas, esas van a ser las que después no van a poder participar de la economía del mercado estadounidense. Ahora es las empresas y los países de esas empresas. Entonces, se entiende que pasa a ser una cosa, pero eso es una política arancelaria que primero creo que los países que se vean involucrados van a denunciar y que además va a tener efectos también en la economía estadounidense. De que hay un problema de tensiones. Lo que dudo que eso tenga efecto es sobre la estabilidad política venezolana. Porque es imposible que vos aplicando un esquema de sanciones hagas que nadie negocie nada y nadie va a retroceder así. Es como un planteo que no tiene sentido desde el punto de vista de la lógica política. Podéis promover después cambio de régimen, pero ya sabemos perfectamente que en Venezuela no existe contexto para un cambio de régimen, sobre todo teniendo una estabilidad desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas y de seguridad y del chavismo, que es bastante sólida, como para que vos la vas a tirar ahora con sanciones después de lo que pasó en los últimos 6 años, que le nombraste hasta un presidente falso. No, me parece que es una estrategia esta de Trump que hay que ver cómo se presenta el 2 de abril. Pero parece llevada adelante por una parte media fanática, pero que no sé si está midiendo cuáles son las consecuencias y cómo se sale de ese embrollo que se genera. La verdad, lo que sí sé es que Venezuela va a sufrir esto, económicamente, sin duda. Nos quedamos sin tiempo, pero solamente vean dónde está la parte fanática hoy jueves. ¿Dónde está Rubio este jueves? Está en Guyana. O sea, para mí están armando un plan y están avanzando y se va viendo paso por paso, pero nos quedamos sin tiempo. Sí, sigamos analizándolo en los próximos programas hasta el jueves que viene.